¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Nos habíamos quedado con la tercera parte pendiente del ranking de las mejores y las peores cosas que tienen cada uno de los planetas automovilísticos que tenemos justamente en el planeta Tierra. Nos habíamos quedado con Europa por comentar. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este vídeo. Voy a intentar repasar lo que son para mí las cosas más fuertes, más potentes y mejores que tiene la industria europea del automóvil y por ende también aquellas cosas que son desde luego modelo y ejemplo que creo que son los puntos fuertes de la industria europea del automóvil y también los débiles, aquellas cosas que sin ningún género de duda nos llevan poco a poco hacia la decadencia, parece que de una manera irrefrenable. Pero nada amigos, durante todo el vídeo, tanto en la parte final como en la descripción vais a tener el link a las otras partes que he dedicado a este asunto. Un detalle nada más, muchos de vosotros, algunos me pedís además que en Europa, como es un, digamos, continente tan rico en cuanto a industria automovilística, lo divida por países, lo podremos hacer en otro ranking, pero quería también hacer la foto, el foco en lo que es la industria europea puramente dicha del mundo del automóvil. Así que vamos a por ello ya. Bueno, vamos a empezar con las cosas más destacadas, mejores de la industria europea del automóvil. Para mí está muy claro que en materia de calidad de construcción, y este sería el primer punto del top, está el asunto de que en Europa se hacen los mejores automóviles en términos de calidad de materiales, de ajustes y sobre todo de durabilidad, o al menos en lo que se refiere a la calidad de los ajustes, los problemas que pueden traer aparejados. Otra cosa son los problemas, digamos, del funcionamiento de los motores y la electrónica, etcétera, pero lo que es la calidad puramente industrial de fabricación, cómo se diseñan los automóviles respecto a cómo van a ser fabricados, etcétera, Europa es la referencia a nivel mundial. Y esto no es ningún secreto. Internamente dentro de la industria hay un ranking muy claro en el que en primer lugar están los europeos, en segundo lugar están los japoneses y en tercer lugar están los estadounidenses. Así que Europa es sin duda el lugar donde mejor se fabrican los coches y donde más mimo se ponen a hacer una fabricación, podríamos decir, excelente, que luego eso redunda en muchas cosas a la hora de utilizar un automóvil. Como anécdota os puedo contar, por ejemplo, Ferdinand Piëch hizo muchas cosas curiosas y llamativas dentro del grupo Volkswagen, ¿no? Los automóviles locos estos 3L que querían gastar 3 litros, bueno, pues se decía que Ferdinand Piëch en las tolerancias, que en el argot de la industria se llaman franquicias, o se le llamaban franquicias, decía que en el Volkswagen Phaeton decía que tenían que hacerse con tal nivel de ajuste que no cupiera un folio de papel entre las dos juntas de unión en determinados puntos del coche. E iba por ahí paseándose por los salones para comprobar que esto era así. Bueno, es un poco una leyenda urbana, pero sí que es cierto que este señor era un auténtico obseso de la excelencia en la calidad de fabricación, ¿no? Bueno, y relacionado con esto, también es uno de los asuntos que redunda en la calidad de fabricación del coche, el asunto del silencio, que para mí es muy importante. Yo siempre concibo el coche, para mí lo mejor de un automóvil es la libertad que te da, en el sentido de que te puedes ir cuando te da la gana, como te dé la gana. Y el hecho de poder viajar con confort y con comodidad, para mí es cada vez más importante. Imagino que los que sois más jóvenes, a medida que vayáis cumpliendo años, si es que os gusta viajar en coche, lo entenderéis también, ¿no? Cuando eres muy joven, lo que quieres es estar dentro de un rabioso deportivo haciendo ruido, y a medida que te vas haciendo mayor, lo que te apetece es hacerte 500 kilómetros de una sentada sin que se te haya arrugado ni un puntito la camisa. Bueno, pues yo estoy ya más en ese nivel. A mí lo que me gusta es viajar rápido y confortable, pero sobre todo, teniendo en cuenta que el coche es un artefacto, una máquina para viajar, a mí lo que me gusta es viajar con el máximo confort y silencio, y eso solo lo encuentro en los automóviles europeos. Os he hablado que en automóviles japoneses, por ejemplo, es una cosa que quizá por las particularidades del continente no se cuida tanto. El nivel de insonorización, digamos, física, el nivel de insonorización puramente por diseño y por materiales, porque todas las marcas ya están trabajando desde hace tiempo en sistemas de insonorización a través del equipo de sonido, ¿no? Lanzando sonidos en contrafase respecto a, digamos, las frecuencias habituales que hay a determinadas velocidades dentro del coche. En ese sentido, incluso automóviles americanos como los de Ford, que se diseñan en Europa, tienen unos estándares de calidad muy altos aquí, además con el vidrio laminado. Ahora hay muchas estrategias, ¿verdad? Materiales acústicos avanzados para quitar ruido, diseño de las ventanillas con materiales plásticos en forma de sándwich, con dos niveles de cristal y entre medias un material plástico transparente para quitar mucho ruido. Se nota bastante la diferencia. Equipos de sonido que son capaces de generar ruido en contrafase. En definitiva, los coches europeos tienen la máxima calidad en cuanto a silencio acústico para viajar. Así que esa es otra de las cosas que me encanta, porque lo valoro mucho a la hora de conducir, el silencio, y el silencio que encuentro en un automóvil europeo, ya sea premium, un automóvil que cuida especialmente eso, que ya no tiene por qué ser premium, un Ford Focus, un Peugeot 508, son coches en los que puedes viajar con mucho silencio, un Ford Mondeo, en fin, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Sería injusto decir solo unos pocos. En definitiva, es una de las grandes cosas que me encanta
encanta de la industria europea en comparación con otras industrias que en ese sentido no están tan bollantes. Bien, en tercer lugar me gustaría destacar, en cuanto al liderazgo de la Unión Europea, también la eficiencia de los motores. Aquí no hemos vivido esos tiempos de absoluto derroche del petróleo que se ha vivido en otros continentes y en otras, digamos, culturas, y nos hemos tenido que calentar mucho la cabeza para hacer los motores con el mejor rendimiento posible. Aquí se inventó la inyección directa de gasoil, aquí se han inventado los motores de baja cilindrada, en dura competencia, diríamos, con la industria japonesa, que también es líder en ese sentido, pero en Europa tenemos, digamos, grandes ejemplos de motores con grandes rendimientos con baja cilindrada, ¿no? Yo no puedo dejar de olvidarme, habría millones de ejemplos pues, de los motores también con turbocompresión, que son, digamos, los que son más característicos de nuestra civilización, de nuestro continente, ¿no? Así que esos pequeños motores con turbo, no estoy hablando del downsizing, estoy hablando de motores con turbo que ahora tienen un rendimiento muy bueno, especialmente los del grupo Volkswagen. Otra cosa que podríamos hablar es el asunto de la fiabilidad, y en esa dirección nos hemos convertido en líderes a la hora de gestionar las inyecciones directas de alta presión, los turbos incluso con geometría variable en el caso de la marca de Porsche, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, creo que en lo que se refiere a ingeniería de motores hemos estado a la vanguardia, con los japoneses por supuesto al mismo nivel e incluso superándonos en algunos tipos de motores específicos, ¿no? Pero en general creo que los mejores rendimientos y los mejores consumos, fuera de lo que es la hibridación, por supuesto, estamos hablando de motores térmicos puros y duros, en Europa hemos sido y seguimos siendo líderes, y sería una de las cosas que más destaco de la industria de este continente. Bueno, en el cuarto lugar, algo que seguro que os hará elevar más de una sonrisa a más de uno, es el asunto de los vehículos deportivos. Hablamos mucho en el anterior episodio de los vehículos de Japón y de la importancia que han tenido en la industria y la influencia de los automóviles japoneses deportivos, ¿no? Desde un puñetero Suzuki Swift GTI hasta el Nissan GT-R, hay toda una generación gigantesca de deportivos que han marcado la diferencia y que son históricos en la industria del automóvil, y lo mismo podríamos decir en Europa, ¿no? Buena parte, digamos, de toda la cultura automovilística europea de la que se nutren los aficionados, pues parten de vehículos deportivos que vienen especialmente pues de los años 60-70, pero el gran boom sucede en los 80, ¿no? Yo he crecido dentro, digamos, de esa generación que se ha apasionado por los deportivos populares. En Europa tenemos el muestrario más grande de vehículos deportivos, yo creo, de todos los universos de la industria del automóvil del mundo, y por eso me parece especialmente interesante y entrañable el hecho de que hayamos podido crecer con toda esta cultura de automóviles deportivos, que no siempre tienen que ser un automóvil italiano o inglés o alemán extraordinariamente caro, ¿no? Hay de todo. Y bueno, pues eso nos ha traído también una parte muy rica y muy bonita dentro de la industria, que para mí forma parte de mi bagaje personal y forma también parte, digamos, de mi ilusión y mi afición por los coches desde que era niño. Bueno, y en quinto lugar, como cosa destacada que me gustaría resaltar de la industria europea automovilística, sin duda pondría a un lugar muy especial, a un espacio físico que digamos que es como la meca de los aficionados al automóvil, tanto a nivel mundial, pero especialmente a nivel europeo. Todos alguna vez en la vida tenemos que peregrinar a ese sitio para disfrutarlo y para vivirlo, porque es algo único en el mundo y que no puedes disfrutar en ninguna otra parte. ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? ¿Sabéis de qué estoy hablando ya o no? Por supuesto, estoy hablando de The Ring, estoy hablando de Nürburgring, el circuito quizá más famoso de todo el mundo para los aficionados al automóvil, que en los últimos 20 años ha tomado una pujanza bestial con ese trazado gigantesco que, bueno, se ha reducido un poco respecto a su trazado original, pero que sigue siendo, digamos, lo más bestia, el infierno verde que hay en el mundo para disfrutar al volante, y el hecho de que pueda estar abierto a los particulares con determinadas condiciones, pues lo ha convertido en una especie de parque temático, como digo, una meca a la que todo amante de la religión del automóvil tiene que acceder alguna vez en la vida, si puede ser con su coche particular, ¿no? Para bautizarlo ahí dentro, ponerle la pegatinita y ya formas parte, digamos, de la comunidad de los quemados del mundo del automóvil. Tenemos, eso es muy bueno, aparte de Nürburgring, montones de pequeñas regiones, docenas, yo diría casi centenares de regiones dentro de Europa donde se vive el automovilismo de una manera muy especial, ¿no? No solamente alrededor de un circuito. En España, por ejemplo, tenemos el caso de Galicia, tenemos el caso de Asturias, tenemos el caso de Cataluña, tenemos el caso de Valencia o de Andalucía con el asunto motociclístico. En Portugal pasa 3/4 de lo mismo. Está lleno de lugares, digamos, de mecas y de regiones, zonas en las que la gente disfruta del motor, en los que la gente disfruta del motor y de la pasión por el motor de una manera sana, ¿no? Y que viene de una tradición pues que nos hace ser igualmente líderes en lo que se refiere a la conducción en competición. Así que pondría The Ring también como la quinta y mejor cosa que tiene la industria europea, el universo automovilístico europeo. Bueno, y entre las cosas menos agradables y menos interesantes de la industria europea automovilística, desde luego tengo muy claro cuáles son los puntos que para mí son los peores, y empezaría por supuesto con el diésel y el Dieselgate resultante, ¿no? Uno de los primeros vídeos que en este canal, digamos, que se viralizó o que tuvo mucha relevancia fue un vídeo que grabé de una manera absolutamente improvisada mientras iba de viaje en el coche, que se llamaba El diésel y la dieselización, una estrategia ruinosa para Europa, en el que criticaba muy duramente cómo Europa se había focalizado en el desarrollo del diésel
con la obsesión de las autoridades por reducir el CO2 y con la propuesta de la industria como el gran eje de valor de mejorar las emisiones de CO2 para toda una filosofía de un continente entero de cara a un desarrollo industrial, es decir, en cierta medida la industria propuso el diésel como mejor solución tecnológica y la Unión Europea compró esa idea, ¿no? Con mucha influencia, por supuesto, del lobby alemán de la industria del automóvil. ¿Qué nos ha traído eso? Bueno, pues nos ha traído que en el año 2020 nos hemos quedado completamente atrasados tecnológicamente respecto a otros planetas automovilísticos que no han apostado por el diésel, porque al final el diésel se ha quedado como una opción puramente europea que además nos impide entrar con fuerza en otros mercados en los que este producto no se puede escalar porque no tiene acceso, ¿verdad? Así que nos tenemos que meter con nuestras versiones de gasolina, porque tampoco en Europa se ha desarrollado mucho la hibridación de una manera exitosa y nos hemos quedado a remolque de americanos y especialmente los orientales, tanto los coreanos como los chinos, aunque no influye mucho China en Europa de momento, pero sobre todo los japoneses. Así que esa estrategia de poner todos los huevos en la cesta tecnológicos hacia el diésel se ha demostrado errónea en el sentido de que ahora la industria europea del automóvil ha perdido el liderazgo mundial en cuanto a la tecnología, sigue teniendo las marcas de mayor prestigio, sigue teniendo las marcas, algunas de las marcas más rentables, pero el posicionamiento tecnológico, el punto de partida ahora es mucho peor y está mucho más degradado. Ya lo estamos viendo, los problemas que hay para montar las fábricas de baterías, el desarrollo tecnológico, digamos, tardío respecto a otras marcas, incluso las coreanas que nos han tomado la ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión estratégica como continente que no se ha sabido manejar bien y eso ahora nos coloca en una situación bastante precaria frente a nuestros competidores en los que tenemos que luchar en el mercado global. Bueno, si algo también es de criticar respecto a la industria automovilística europea es justamente que le ocurre algo parecido a España, pero a escala interestatal. Es la cuestión de que somos un montón de países que estamos unidos bajo la Unión Europea, pero todos tenemos en muchas ocasiones intereses enfrentados y al final la Unión Europea es una especie de monstruo burocrático en el que cuesta mucho ponerse de acuerdo, sacar normas que todos podamos compartir. Siempre hay alguien que disiente, siempre hay alguien que quiere poner excepciones. No hablemos ya del Brexit, ¿verdad? En definitiva, tenemos un guirigay a nivel normativo, queremos normativizar también más que nadie, ponemos muchísimas trabas, lo queremos controlar todo. Somos mucho menos ágiles a la hora de desarrollar normas relacionadas con las tecnologías del automóvil respecto a lo que son los americanos y en cierta medida los japoneses, pero especialmente los chinos, que ahí sí que son extremadamente rápidos a la hora de aprobar tecnologías y eso hace que vayamos siempre en el vagón de cola, aunque luego también acabemos poniendo las normativas más estrictas, ¿no? Y eso, digamos, ese contraste entre unas normas muy duras y la lentitud a la hora de aplicarlas, pues hace que la industria europea tenga muchos problemas, muchas dificultades y se esté disparando incluso en el pie, como está ocurriendo ahora con el asunto de las emisiones de CO2. ¿Hacia dónde va todo esto? Pues probablemente vamos hacia un empobrecimiento generalizado y a una pérdida de peso específico dentro de lo que es el mercado mundial, pero veremos a ver qué pasa. Bueno, hay otra cuestión muy interesante respecto a la industria europea del automóvil, digamos, que ha vivido de la clase media y la industria se ha polarizado. Tenemos por un lado que el mercado se va hacia el low cost, hacia los vehículos de bajo coste, es económico, y tenemos por otro lado que la gente compra solamente coches premium. Aparejado a esto, la gente justamente cada vez compra menos coches, cada vez tienen más peso en las ventas los productos que vienen a través de renting, a través de alquileres de cualquier modalidad, a través del rentacar, etcétera, 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 hasta el punto de que prácticamente el canal particular, sumándolos todos ya, es el 50 al 55% de todo el mercado. Así que desde este prisma, desde este punto de vista, la polarización ha hecho muchísimo daño, digamos, a que ciertas marcas europeas intermedias, como pueden ser las marcas francesas, Peugeot, Citroën, Renault, como puede ser Fiat o como puede ser Opel, por ejemplo, hayan sufrido mucho o muchísimo con toda esta polarización. Incluso algunas marcas premium, digamos, europeas no han aguantado el tirón, ¿no? Como puede ser Volvo y Jaguar Land Rover, que han acabado vendidas a economías emergentes. Ese hueco importante de mercado ha venido cubierto por marcas que vienen de fuera, ¿no? Sobre todo de Corea, pero también de Japón. Así que es también una muestra, una demostración, digamos, de que en algunos casos no se ha tenido la suficiente visión estratégica como para transformar el desarrollo de las marcas antes de que esto sucediera, ¿no? Pues algunas marcas lo han conseguido, como Renault, por ejemplo, comprando Dacia, pero en general la polarización de la industria ha hecho bastante daño, digamos, a la clase media del mundo del automóvil y en definitiva también a la clase media que cada vez compra menos coches, pues, digamos, de clase media, o se compran coches locos o se compran coches más caros. Eso a su vez crea un fenómeno de que cada vez se venden menos automóviles, como estamos viendo en los últimos tiempos. Bueno, otra de las cosas que creo que es bastante a criticar dentro de la Unión Europea y que es un problema es la dependencia tecnológica de que tienen las marcas de coches, que nunca lo van a reconocer públicamente, pero sí que es cierto, de las industrias auxiliares del mundo del automóvil. Al final, un poco como se desarrolla un coche hoy en día, es como una especie de Frankenstein en el que se le van embarcando muchas de las tecnologías que desarrollan proveedores externos. Al final, una marca de coches no es nada más que un señor, por decirlo de alguna manera, que tiene una definición estratégica y una
planificación muy importante, que tiene una serie de ideas tecnológicas y se sienta que vengan proveedores a ofrecerte cómo solucionar esas ideas o esas necesidades que tú tienes para entrar en el mercado. Y al final, estas empresas, Verbigracia, Bosch, se han acabado haciendo tan grandes y tan poderosas que en cierta medida la industria ha tenido una gran dependencia de ellas, es decir, cada vez las cosas se desarrollan menos dentro de casa, ¿no? Y se desarrollan de una manera más externalizada. Diría con gran incidencia de la industria alemana del automóvil, ¿no? En la que se han generado, como digo, grandes gigantes de los componentes, a los que luego también es muy fácil, cuando ocurre el Dieselgate, por ejemplo, pues echarle la culpa a ellos, ¿no? Como si los responsables de tomar esas decisiones últimos fuera el proveedor y no el que desarrolla el coche, el que lo vende y el que lo tiene que homologar. En definitiva, eso es una cosa que creo que es para criticar con mucha dureza respecto a la filosofía de la industria del automóvil hoy en día, en la que todo está subcontratado y en la que la aceleración en el desarrollo de los coches estamos pasando de 12 a 10 a 8 años en el desarrollo, desde que un coche es una hoja en blanco hasta que está en el mercado, a bajar de los 5 años, y ahora ya nos estamos acercando a procesos de 3 años. Al final, todos los usuarios, y en la industria europea esto no es una excepción, acabamos siendo cada vez más conejillos de indias de tecnologías que no están lo suficientemente testadas, porque los automóviles se están fabricando más desde un punto de vista de producto de usar y tirar, de obsolescencia tecnológica. Y esto nadie lo puede negar. Y creo que en Europa, quizá también en Estados Unidos, soy menos experto de cómo se desarrollan los automóviles allí, pero en Europa hemos cometido el error de darle demasiado poder y, aparejado a eso, una germanización importante de las decisiones, tanto en el nivel del diésel como en el nivel de la industria auxiliar y su peso, que justamente se nos han vuelto en contra cuando ha cambiado completamente el ecosistema automovilístico. Bueno, y en último lugar, ya para terminar, me gustaría destacar como la quinta cosa menos interesante o que menos me gusta de la industria del automóvil europea, Nürburgring. Como Nürburgring, tú estás jamado, Juanfran, pues ya acabas de decir que Nürburgring es maravilloso. Pues sí, me parece maravilloso Nürburgring, pero hay cosas que son muy chulas y que pueden estar en lo mejor y también en lo peor. ¿Qué es lo que menos me gusta de Nürburgring? Bueno, pues afortunadamente llevamos creo que 1 año y medio o 2 en los que la obsesión por Nürburgring se ha enfriado bastante, porque ahora digamos que la guerra ya no está en las prestaciones, sino en las emisiones, pero hemos pasado una época en la que todas las marcas tenían una obsesión por ir allí a batir un récord como si eso fuera algo diferencial a la hora de batir un coche, ¿no? Ya estábamos llegando al nivel absurdo hasta de meter subs, ya solo faltaba meter ahí un monovolumen, el monovolumen con menos de 1.700 kilos de peso y más de 300 caballos, más rápido de darle la vuelta al ring. Al final parece que ya un coche no era nada o no podía ser nada, al igual que criticaba las carreras drag race para el mundo real, pues critico también que el único parámetro para valorar la calidad de un coche desde el punto de vista deportivo sea meterlo en el ring y poner el cronómetro en marcha, ¿no? Hasta el punto de que se han empezado a hacer trampa de muchísimas maneras diferentes. Antaño se homologaban coches prácticamente de competición para ponerlos luego en carreras, en rallies, como eran los coches que corrían en el grupo B, ¿no? Y hemos tenido series limitadas increíbles de vehículos de calle, como el 205, como el Audi 4, bla, 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 pero al final se ha acabado haciendo lo mismo con Nürburgring, no para vender luego una serie limitada en la carretera, sino simplemente para justificar, sí, una serie para hacer un tiempo nada más en un circuito, ¿no? Y hemos tenido, pues, que al final se baten récords con neumáticos que no son legales, con preparaciones dentro del coche que están claramente aligeradas, con una serie de cosas que luego en el mundo real no se pueden extrapolar en series mínimamente grandes. Entonces, al final, toda esta obsesión por el ring creo que se ha desmedido, que es una obsesión loca que no sirve para absolutamente nada para luego en el mundo real poder conducir un coche. Está muy bien poner un coche a punto en el ring, es una prueba más de las docenas de pruebas que se le tiene que hacer a un automóvil, en este caso específicamente deportivo, pero creo que se ha puesto demasiado el foco hasta el punto de ser obsesivo, se ha devaluado muchísimo la cosa y se han hecho muchísimas trampas con tal de poder salir en la fotito como el número 1 en tal segmento y en tanta potencia, tracción delantera, tracción trasera, tracción a las 4 ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, este melón abierto de hacer trampillas en el ring, ¿verdad?, para ser el mejor tiempo, me permitiría también abrir un melón sobre lo que son las pruebas de choque, Euro NCAP, NHTSA, etcétera, 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 que parece que ahora todo el mundo toma también como referencia, como en plan gurú, y además se pueden hacer muchas trampas también en Euro NCAP para conseguir ciertas puntuaciones. Con eso no quiero decir que Euro NCAP será una farsa, con eso quiero decir que no es perfecto, que se puede manipular y que hay muchas maneras de hacerlo, al igual que en el ring. Ha quedado claro, ¿no? Quizá otro día podamos, digamos, como digo, abrir ese melón y contaros de qué manera, con insiders dentro de la industria, os pueda explicar trucos. Hay muchos trucos, el más tonto de todos a la hora de homologar un depósito, por ejemplo, un consumo de un coche, es ponerle un depósito muy pequeño de serie, como cada vez hacen más marcas de coches, ¿no? Y luego ponerte un depósito de 60 o 80 litros opcional. Pero eso no forma parte de este vídeo que espero os haya entretenido tanto como
el resto. Con esto finalizamos la saga de los 3 planetas automovilísticos, Estados Unidos, Japón, Europa. Y si os parece, pues otro día abrimos el melón y nos ponemos a hablar de países europeos específicos, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra. Imagínate si hay cosas ahí que contar. Nada más, queridos amigos, espero que os haya parecido muy interesante este vídeo. Os doy muchísimas las gracias por vuestro apoyo. Si no te has suscrito ya, ¿qué haces que no lo haces? Por favor, suscríbete y a mirar el próximo vídeo, que hay muchísimas cosas interesantes más que seguir. Hasta luego, amigos, hasta pronto, muchísimas gracias, adiós.